Señor mío, tú que moras en el trono de tu reino, he aquí tu pueblo, Señor, ante ti de rodillas para pedirte perdón, Señor, por todos los pecados que hemos cometido. Te pedimos, Señor, tu misericordia en este día para poder comprender tu hermosa lección que nos has regalado, Señor. Gracias te damos por tu ministerio hermoso y por haber muerto en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Padre misericordioso, te pedimos que tu Santo Espíritu se quede con cada uno de nosotros y de vuestros hermanos para que podamos comprender tu santa palabra. Gracias te damos, poderoso Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios eligió a Israel como su pueblo. La iglesia es también llamada su pueblo, una nación santa y elegida, o un pueblo adquirido, y sus hijos son real sacerdocio. Ese sacerdocio es para dar a conocer al mundo las verdades del Evangelio, para dar a conocer al mundo la santa ley de Dios. Y el verso de Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y las clases anteriores hemos visto todo el tema estructural del santuario. Los colores, las columnas, los objetos. Entonces tenemos aquí que ver cuál es el significado del sacerdocio. ¿Qué significa el ministerio sacerdotal? Mis hermanos, que la paz de Dios esté siempre con vosotros. Y en el nombre de Jesús les damos la bienvenida a este estudio de la Escuela Sabática. Un saludo cordial y un abrazo fraternal a todos nuestros hermanos que nos sintonizan desde distintas partes del mundo y que cada semana están con nosotros haciendo la obra de Dios a través de este medio. El tema para hoy se titula Ministerio Sacerdotal. Este tema cuenta con 5 subtemas que pasaremos a desarrollar a continuación. No sin antes hacerte recordar que puedes descargar las lecciones tanto en audio como también en formato PDF desde la descripción del video. En caso desees presentar el PDF en pantalla completa, lo único que tienes que hacer es algo muy sencillo. Es combinar las teclas Control más la tecla L de tu teclado del computador. Y ahí lo podrás observar en pantalla completa. El primer punto que vamos a estudiar en la lección se titula Establecido por el Señor. El segundo punto que estudiaremos dice Servicios y Comunicación. El tercero dice Maestros en Israel. El cuarto señala a los levitas. Y el quinto dice Simbólico y Real. Así que vamos a comenzar con el primero. El primer punto que nos dice es establecido por el Señor. Y la interrogante dice: ¿a quién eligió el Señor para realizar todas las funciones sacerdotales, incluidos los servicios de adoración y ritos simbólicos en el santuario? Vamos a estudiar el libro de los Números, capítulo 3, versículo 10, que dice lo siguiente: y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se llegare morirá. Éxodo capítulo 28, versículo 1 dice: y tú haz llegar a ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijo de Aarón. La Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento Dios estableció un sacerdocio bajo la ley a los hijos de Israel. El propósito de Dios era tener una nación justa y que viviera en una comunión sacerdotal y espiritual con Él. Y fue por esto que llamó y escogió al pueblo de Israel de entre todas las naciones de en ese tiempo, para que fuera una nación de sacerdotes. Ellos tenían que dar a conocer al Señor al resto del mundo. Sin embargo, en los días de los patriarcas, en los tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob, el padre era el sacerdote de su propia casa. Y al morir el padre,
este honor y responsabilidad pasaba al hijo mayor, y así sucesivamente. Este servicio continuó hasta que Dios designó a la tribu de Leví, de cuya tribu salieron los sacerdotes para Israel como nación. Pero ¿cómo aparecen los levitas en esta historia? Jacob tuvo 12 hijos, ¿cierto? De los cuales 4 de ellos los tuvo con Lea, que fueron Rubén, Simeón, Leví y Judá. O sea, Leví fue el hijo tercero de Jacob con Lea. Entonces, cuando hablamos de los levitas, nos referimos a la tribu que proviene de Leví. Leví significa unido. Ahora, uno de los hijos de Leví fue Coat y también Jocabed, como lo dice Números capítulo 26, versículo 59. Coat tuvo un hijo que se llamó Amram. Amram se casó con su tía Jocabed y tuvieron 3 hijos. ¿Quiénes fueron? Miriam, Aarón y Moisés. Aarón también tuvo hijos. Aarón se casó con Elizabeth, como lo dice Éxodo capítulo 6, versículo 23. Y sus hijos fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero ¿cómo llegan a ser elegidos los levitas? ¿Sabe, mi hermano, de que todo tiene un principio, un origen? Fíjate, resulta que Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley en el monte Sinaí. Y los israelitas, al ver que Moisés tardaba en bajar, dijeron a Aarón: ¿sabes qué, Aarón? Moisés tarda en llegar, seguramente lo habrán devorado las fieras. Así que te pedimos que nos hagas un ídolo para adorarlo. Y Aarón, en lugar de negarse, aceptó e hizo el becerro de oro. Eso fue el pecado que cometió Israel. Moisés estuvo orando y ayunando por 40 días en el monte para poder recibir las tablas de la ley. Así lo escribe Deuteronomio capítulo 9, versículos del 9 al 11. Entonces, cuando bajó Moisés del monte, encontró al pueblo rindiendo culto a un ídolo. Moisés se enfrentó a los rebeldes. La apostasía tenía que castigarse con severidad. El siervo de Dios entró en ira y destruyó el ídolo hasta hacerlo polvo en el fuego. Luego se ubicó a la entrada del campamento y con voz enérgica dijo: todo el que esté de parte del Señor, que se pase a mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Así lo dice Éxodo capítulo 32, versículo 26. Los que no habían participado en la apostasía debían colocarse a la derecha de Moisés. Los que eran culpables, pero se habían arrepentido, a la izquierda. La orden fue obedecida. Entonces Moisés vio que la tribu de Leví no había participado del culto al becerro de oro. También habían personas de otras tribus que, aunque pecaron, se arrepintieron. Pero hubo un gran grupo que continuó tercamente en su rebelión. Entonces, Moisés ordenó a los de su derecha, que eran los levitas, tomar sus armas y dar muerte a los rebeldes. Allí murieron 3,000 personas. Los levitas no se fijaron si eran sus amigos, si eran familiares de otras tribus. No. Ellos actuaron, obedecieron la orden de Dios, ¿ves? Fueron los levitas quienes ejecutaron los juicios del Señor cuando Israel apostató. Al rendir culto al becerro, el pueblo de Dios había pecado tremendamente. Entonces, por la fidelidad de los levitas y por adherirse a su servicio, Dios manifestó su aprobación. Y por medio de Moisés fueron elegidos y fueron consagrados también para realizar el servicio sacerdotal en el santuario. ¿Quiénes fueron los primeros sacerdotes de Israel? Éxodo capítulo 28, versículo 1, y también el libro de Números capítulo 3, versículo 10, dice que fueron Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Dios fue quien escogió a los levitas para ministrar en el santuario. Moisés era levita,
Ahora, el hecho de que los levitas fueron elegidos para el servicio en el templo no significaba que todos podían llevar a cabo el servicio sacerdotal. Aarón y sus hijos fueron los primeros a quienes se les permitió ministrar ante el Señor. Ellos fueron los primeros en ser consagrados. El resto de los levitas estaba encargado del servicio durante la peregrinación, del transporte del tabernáculo, de levantarlo, de cuidarlo mientras estaba en pie, y también de ayudar a los sacerdotes en el cumplimiento de sus deberes. Ellos estaban a cargo del cuidado del mobiliario. Además, debían ayudar a los sacerdotes en su ministerio, pero no podían ofrecer sacrificios, ni quemar incienso. Tampoco podían mirar los santos objetos hasta que estuvieran cubiertos. Dios es minucioso en la elección de los sacerdotes y también entrega sus leyes para ministrar en su santuario. Mira, el santuario como estructura y el ministerio sacerdotal apuntaba a Jesús, ¿cierto? Pero ¿te has preguntado por qué el sumo sacerdote se vestía con los mismos colores de las cortinas del tabernáculo? Fíjate en la imagen. Aquí te voy a presentar 3 versículos y también te voy a presentar el santuario y el sumo sacerdote. Y pon atención a los colores. Si deseas, pon pausa en el video para que lo puedas analizar. Éxodo capítulo 26, versículo 1, ¿qué dice? Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y harás con querubines de obra primorosa. El segundo verso, que es Éxodo capítulo 26, versículo 31, dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y el tercero, que es Éxodo capítulo 26, versículo 36, dice, harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Ahora pregúntate, ¿qué colores tenían en común? Azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Ahora, observa la ropa del sumo sacerdote. Éxodo capítulo 28, versículo 4 y 5 dice, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Ya te diste cuenta que los colores de la vestimenta del sacerdote son iguales a los colores del santuario? Qué bonito, ¿no es cierto? Cada parte del santuario y cada color representan algo de nuestra salvación. Ya hemos estudiado que cada color tiene su significado, ¿verdad? Pero lo volvemos a indicar. Púrpura es el color de la realeza. Acuérdate cuando los judíos vistieron a Jesús de color púrpura para burlarse de él. Y le dijeron que era el rey de los judíos. Así le escribe Marcos capítulo 15, versículos 17 y 18. A Cristo le pusieron ropa púrpura de rey. El azul, que significa cielo. ¿Dónde está Jesús? Sentado en su trono. ¿Dónde está su trono? En el cielo. Azul significa trono y también significa ley. ¿Cómo sabemos eso? El libro de los Números, capítulo 15, versículos 38 y 39, nos dice lo siguiente. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franja en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Ojo aquí. ¿Para qué dice el verso? Para que se acuerden. ¿Acordarse de qué? De los mandamientos. ¿De cuántos mandamientos? De
todos los mandamientos, dice el verso. Eso es lo que señala la palabra de Dios. El verso dice todos los mandamientos. O sea, hay un Dios que desde el cielo ve todo y juzga con los 10 mandamientos de su ley. Ahora fíjate, ¿en qué sección del santuario estaba el trono de Dios? En el lugar santísimo, ¿cierto? En el arca del pacto. ¿Qué se guardaba dentro del arca del pacto? Los 10 mandamientos. ¿A quién representaba el lugar santísimo? Al cielo. Mira, muchos creen que los 10 mandamientos se quedaron en el atrio. Es por eso que dicen que ahora ya no hay ley. Pero no es así. La ley estaba en el lugar santísimo. Allí donde está el trono de Dios. Y en esa ley está el día sábado. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, el sábado hay que guardarlo. Lo que se quedó en el atrio es la ley ceremonial. Y también se quedaron los sábados ceremoniales o los días feriados, para que lo entiendan mejor. Los sábados significan reposo, ¿no es cierto? Es como por decir hoy día los días feriados por fiestas patrias, etc. Entonces, la ropa del sumo sacerdote refleja el carácter de Jesús. Y también llevaba en su frente una corona de oro, que al igual que el propiciatorio del santuario, era de oro puro. La corona tenía la descripción que decía santidad a Jehová, como lo dice Éxodo capítulo 39, versículo 30. Santidad a Jehová es el deseo de Dios para con sus hijos. Es que Dios es santo y la ley refleja su carácter. Por lo tanto, el sumo sacerdote llevaba esa corona, porque la ley debería estar en su mente. ¿Te das cuenta? En su corazón. ¿Ves? Para nosotros también significa lo mismo. Y así lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, dice la palabra de Dios. Dios quiere que sus hijos sean santos. ¿Sabes por qué? Porque sin la santidad, mis hermanos, nadie verá al Señor. Como lo dice el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Santidad significa hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que guardemos los 10 mandamientos de la santa ley. Claro, la ley no te salva, como muchos dicen. Y es verdad, no te salva. Pero te muestra el camino para que puedas alcanzar la salvación. La ley, mi querido amigo, es el camino. No te olvides. Entonces, mira, el sumo sacerdote vestía de lino fino, ¿cierto? El lino cubría todo hasta los pies, que significa justicia. El azul es la santificación. Ahora, si vamos al santuario, también podemos dar un significado. El atrio significa justificación, porque ahí se encontrará el perdón. El lugar santo significa santificación, o comer el pan de la vida. Vivir y hacer la voluntad de Jesús. ¿Te das cuenta? Y el lugar santísimo, que significa glorificación, que es estar ante la presencia de Dios. De igual manera, la iglesia tiene que vestirse de lino azul y púrpura, como lo dice la Biblia. Lino, que es la justificación o el perdón de Dios. El azul, que es la voluntad de Dios a través de los 10 mandamientos. Y el púrpura, que es la glorificación. O sea que un día seremos glorificados para estar con Cristo para siempre. Mis hermanos, muchos se quedan en el atrio y de allí no quieren avanzar. Es por eso que niegan al día sábado. Y al negar al día sábado, niegan toda la ley, como lo dice el libro de Santiago. Todo aquel que vulnera un punto de la ley se hace responsable de todos. ¿Te das cuenta? Es por eso que el Señor Jesús dijo: no todo el que me dice,
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Así lo dice el libro de Mateo. Avancemos, mis hermanos, hasta llegar al lugar santísimo del santuario. No nos quedemos en el atrio, sino que sigamos avanzando hasta llegar al lugar santísimo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿A quién eligió el Señor para realizar todas las funciones sacerdotales, incluidos los servicios de adoración y ritos simbólicos en el santuario? Fueron elegidos Aarón y sus hijos. Pregunta número 2. Vamos a estudiar la pregunta número 2, que dice: cada vez que un pecador arrepentido llegaba al santuario para ofrecer un sacrificio, ¿qué debía hacer el sacerdote? Estudiaremos el libro de Levíticos, capítulo 6, versículos 2, 6 y 7. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, y por su expiación traerá a Jehová un carnero sin tacha de los rebaños, conforme a tu estimación, al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. El sacerdocio fue establecido por Dios, ¿cierto? Solo que los sacerdotes del pacto antiguo fueron hombres mortales, imperfectos, sujetos a cometer errores, a pecar, rodeados de muchas flaquezas, y por esa causa presentaban ofrendas por sí mismos y por el pueblo, como lo dice Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 3, y también capítulo 7, versículo 28, primera parte. Los sacerdotes tenían reglas establecidas por Dios para llevar a cabo el servicio sacerdotal. Es que cualquier pecado nos hace culpable de transgredir toda la ley de Dios. El Señor exige perfección en su pueblo. Pecar es transgredir la ley. Entonces es necesario que el pecado sea reconocido y confesado ante Dios. Y Levítico capítulo 6, versículo 2 dice: cuando una persona pecare o hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. El verso habla de los pecados de cada persona, y es implícito el pecado de la codicia aquí, y también de la mentira. Es por eso que el verso señala: y negare a su prójimo lo encomendado. ¿Quién o cuándo se niega a alguien lo encomendado? Cuando hay codicia, ¿cierto? Y cuando hay codicia, hay mentira y robo. La mentira es una ofensa para Dios. O sea, es lo mismo que hizo Adán y Eva en el Edén. Y aunque parezca increíble, pero la mentira es uno de los pecados que más se cometen en nuestros días. Es un pecado que se ha hecho común en la actualidad, ¿te das cuenta? Es por eso que cuando se peca contra el prójimo, se peca contra Jehová. Y cuando se comete este pecado, tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. La persona no puede estar bien con Dios sin reparar también sus errores. Esos errores, ¿no es cierto? O esas ofensas que se cometen con el prójimo. Mira, el cristiano debe ser apasionado por la verdad. ¿Sabes por qué? Porque es un representante del Dios de la verdad y no debe mentir en ningún sentido. El cristiano debe amar la verdad, porque amar la verdad es aquella que da libertad, como lo dice Juan capítulo 8, versículo 32. Ya lo decía uno de los grandes reformadores que tuvo la iglesia de Dios. Juan Hus decía: ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Dios. Si traicionamos la verdad,
traicionamos a Dios. Entonces mira, como se ha pecado contra el hombre y contra Dios, ese pecado exige un sacrificio. Y Dios ordenó al pueblo de Israel en Levítico capítulo 6, versículo 6, algo interesante. ¿Qué dice allí? Y por su expiación traerá a Jehová un carnero sin tacha de los rebaños, conforme a tu estimación, al sacerdote para la expiación. Las leyes levíticas eran estrictas en cuanto a la restitución. La restitución era una ley, ¿no es cierto? La estimación a que se refiere el verso eran hechas por el sacerdote. Estas sanciones están descritas en el libro de Éxodo capítulo 22. Ahora, las responsabilidades en Israel eran diferentes unas de otras. Es por eso que se establecieron distintas ofrendas para la expiación del pecado. Por ejemplo, el sumo sacerdote o la congregación tenían que ofrecer un becerro. Este animal era el más costoso. Luego, si el pecado era cometido por el gobernante o jefe, tenía que ofrecer un macho cabrío. En el caso de una persona del pueblo, la ofrenda ofrecida era una oveja o una cabra. Las personas pobres ofrecían 2 tórtolas o 2 palominos, mientras que las personas de extrema pobreza traían como ofrenda una medida de harina que era quemada sobre el altar. El propósito de estas ofrendas era la expiación de las faltas. Claro, en este caso, el verso dice que era un carnero. Ahora, el trabajo de los sacerdotes consistía en presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Ellos entraban al santuario con sangre ajena, que era sangre de animales, y tenían que hacerlo de acuerdo a los mandatos de Dios, con sus vestimentas que Dios ordenó para el servicio sacerdotal. Es que no solo el santuario mismo, sino también el ministerio de los sacerdotes debía servir de figura y sombra de las cosas celestiales, como lo dice Hebreos capítulo 8, versículo 5. El ministerio del santuario estaba dividido en 2 partes, que era un servicio diario y otro anual. El servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto, en el atrio del tabernáculo y en el lugar santo, mientras que el servicio anual se realizaba en el lugar santísimo. Entonces, luego que el pecador traía su ofrenda, el sacerdote comenzaba con el servicio. Y Levítico capítulo 6, versículo 7 dice, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Solo cuando el pecador cumplía con todas las instrucciones y el sacerdote realizaba la expiación por el pecado, se podía encontrar el perdón. Solo así había una seguridad maravillosa para la conciencia del culpable, y cualquier pecado podía ser limpiado a través de un sacrificio expiatorio. Para el pueblo de hoy, basta ver los méritos del Señor Jesucristo para pedir perdón. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios pide reconocimiento, arrepentimiento y confesión de todos nuestros pecados. Mis hermanos, debemos hacernos un minucioso examen de conciencia para ponernos a cuentas con el Señor Jesucristo. Aquí está la respuesta. Cada vez que un pecador arrepentido llegaba al santuario para ofrecer un sacrificio, ¿qué debía hacer el sacerdote? El sacerdote delante de Jehová debía hacer expiación por el pecado del culpable. Pregunta número 3. El subtítulo dice servicios y comunicación. ¿Qué servicios principales realizaban los sacerdotes? ¿Y dónde? Vamos a estudiar el libro de los Números, capítulo 18, versículo 7. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo negocio
del altar y el velo adentro y ministraréis. Yo os he dado el don del servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se llegare morirá. 1 Samuel capítulo 2 versículo 28 dice: y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y trajese efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Números capítulo 18 versículo 1 dice: y Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. La tribu de Leví fue escogida por el Señor para los cargos sagrados pertenecientes al templo y al sacerdocio. El ministerio que realizaban los levitas era en el santuario terrenal, era el sacerdocio. Este ministerio sacerdotal terrenal consistía en dos servicios. Uno que era el servicio diario y continuo, como lo dice Éxodo capítulo 30, versículos 7 y 8, y el otro que era un servicio anual, o el día de la expiación, como lo dice Levítico capítulo 16, versículos del 1 al 34. El servicio diario continuo tenía dos modalidades. El primero era en favor de toda la nación, sin acepción de personas, raza, sexo, condición social, etc. Y el segundo era de carácter individual, donde el pecador que era convencido de pecado llevaba su sustituto, como dice Levítico capítulo 4, versículos del 1 al 35. El servicio diario se hacía 2 veces al día, que era el servicio matutino, donde Aarón quemaba incienso aromático cada mañana, o en el momento cuando alistaba las lámparas, allí lo quemaba. Así lo dice Éxodo capítulo 30, versículo 7. Y el otro servicio que era el servicio diario vespertino. Eso se producía cuando Aarón encendía las lámparas al anochecer. Allí quemaba el incienso. El rito era perpetuo delante de Jehová. Así está escrito en Éxodo capítulo 30. El encargado de hacer este servicio era Aarón y sus hijos. Recuerda que los hebreos, cuando fueron llevados en cautiverio, seguían cumpliendo esta orden. Ellos se postraban de rodillas, mirando hacia Jerusalén, y oraban. Acuérdate del profeta Daniel. Para los cristianos de hoy, es un gran ejemplo. Y nuestra hermana Elena G. de Guay lo dice. Ella señala que Dios mira con gran satisfacción a quienes lo aman y se postran mañana y tarde para pedir perdón por sus pecados cometidos y también por las bendiciones necesarias. ¿Eso qué significa? Significa que debemos presentar también nosotros nuestras ofrendas diarias en oración y ruego a la salida y puesta del sol, o al comenzar el día y al concluir el día. ¿Ves? Entonces nosotros debemos continuar con esta labor sacerdotal. Y Números capítulo 18, versículo 7 lo dice con claridad. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo negocio del altar y el velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado el don, el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se llegare morirá. Nadie más podía hacer este servicio, sino el sacerdote. Y antes de oficiar a favor del pueblo, primero tenía que presentar sacrificio por su propio pecado, como lo dice Levítico capítulo 4, versículos 3 y 4. Fíjate, el sacerdote no podía convertirse en ofrendas por el pecado y hacer expiación con su vida. ¿Sabes por qué? Porque el sacerdote terrenal era pecador. Por lo tanto, él también necesitaba un sustituto. Este servicio se realizaba en 2 lugares. Primero en el atrio del santuario. Si es que el pecador era el mismo sacerdote. En este caso, ofrecía a Jehová por su pecado un becerro sin tacha para la expiación. Luego lo hacía en el lugar santo. Aquí el sacerdote tomaba la sangre del becerro y lo llevaba al tabernáculo del testimonio y mojaba con su dedo en la sangre
y rociaba de aquella sangre 7 veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. ¿Ves? Primera de Samuel capítulo 2 versículo 28 dice: y yo lo escogí por mi sacerdote de entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y trajese éfod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. El sacerdote traía sacrificios para la expiación y adoración. Quemaba incienso, que era una imagen de la adoración, porque el humo y el olor del incienso asciende hasta los cielos. El sacerdote guiaba a la nación en oración y llevaba el éfod delante del Señor. El sacerdote era vestido con prendas específicas para honra y hermosura, como dice Éxodo capítulo 28, versículo 2. ¿Ves? ¿Qué más hacía el sacerdote? El sacerdote representaba la majestuosidad, la dignidad, la gloria y belleza de Dios al pueblo. Era encargado de recibir las ofrendas del pueblo y hacer buen uso de ellas. Antes de servir al pueblo, el sacerdote era un siervo de Dios. No es que primero era el sacerdote del pueblo, no. El sacerdote era primero siervo de Dios. Por ejemplo, con la muerte de Elí, Dios dispuso a Samuel como sacerdote, profeta y juez. O sea, fue un servicio completo que ejerció el profeta en el pueblo de Dios. Samuel fue el último juez de Israel, porque luego de él, Dios eligió a Saúl como primer rey de Israel. En Números capítulo 18, versículo 1 dice: y Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Los sacerdotes, siendo diferentes del resto de los levitas, se encargaban que ninguna persona no autorizada se acercara al tabernáculo para contaminarlo. Esa acción disminuía los temores de la congregación, de que al acercarse al tabernáculo corría peligro de muerte. Tanto Aarón como sus hijos eran los representantes ante Dios, de llevar todos los pecados del pueblo al santuario. ¿Qué significa eso? Significa que todos somos responsables de nuestras propias acciones y seremos responsables ante Dios. Recuerda que cada uno de nosotros ha construido un santuario para Dios dentro de nosotros mismos, y siempre debemos tener y ser conscientes de nuestros actos y de las consecuencias que puedan acarrear, tanto para nosotros como para los demás. Mis hermanos, es muy importante tener presente esto. Es por eso que el Señor dice que somos reino de sacerdotes y nación santa. El otro servicio era el servicio anual. Este servicio lo realizaba el sumo sacerdote Aarón. Aarón era el sacerdote más importante, porque tenía a su cargo a todos los sacerdotes levitas. Él ingresaba una vez al año al lugar santísimo. Él realizaba la purificación del santuario. ¿Dónde se hacía la purificación del santuario? En el lugar santísimo, ¿cierto? Y aquí estamos hablando del juicio investigador. El sumo sacerdote llevaba en el pectoral los nombres de las 12 tribus de Israel. Actuaba como mediador entre toda la nación y Dios. Era símbolo de Cristo. Era la voz de Dios ante el pueblo. Aarón recibía el mensaje de Dios y él lo daba a Moisés. Y Moisés lo transmitía al pueblo. El sumo sacerdote llevaba el Urim y el Tumim. Y era así como Aarón llevaba hasta la presencia de Dios a todo el pueblo de Israel. Mira, cuando Aarón se presentaba delante del Señor y llevaba a todo el pueblo de Israel, era el día de juicio, era el día de la expiación. Y era toda una preparación porque significaba la limpieza del lugar santísimo. Pero ¿por qué este servicio anual? Resulta que el rito que se hacía para perdón de los pecados, en el servicio diario del tabernáculo terrenal, el pecador transfería los pecados a un animal inocente, ¿cierto? Con la cual la persona salía perdonado de sus pecados. Luego, el sacerdote rociaba algo de la sangre del animal sacrificado sobre el altar de los sacrificios y también en el altar del incienso o en el piso
frente al velo interior del lugar santo. Allí lo rociaba 7 veces. Entonces, el lugar santo quedaba contaminado. O sea, simbólicamente, el sacerdote llevaba los pecados del pecador al lugar santo del santuario terrenal. Entonces era necesario quitar de allí los pecados. Y para limpiarlo, Dios ordenó a Moisés que una vez al año debía llevarse a cabo el gran día de la expiación. Esta fiesta, que era del Yom Kippur, se realizaba los 10 días del mes séptimo. Así dice la palabra de Dios. Era el gran día de la expiación o el día del juicio. Ese día, el sumo sacerdote terrenal, en representación de todo el pueblo de Dios, entraba al lugar santísimo para purificar el santuario terrenal. Era un día de ayuno, de aflicción, de profundo análisis de corazón. Un día en que el hombre debía contristar su alma mientras se verificaba la obra de la expiación. En ese día todos los trabajos de orden secular se suspendían, si no querían verse separados y destruidos los habitantes de Israel. El día del juicio, como ya te lo dije, que era el día del Yom Kippur, caía el día 10º del séptimo mes. En el calendario actual estamos hablando más o menos de septiembre y octubre, porque en ese periodo era el mes de Tisri, ¿cierto? Allí se sacrificaban 2 machos cabríos, uno que simbolizaba a Jesús y era sacrificado, y el otro que simbolizaba a Azazel, o al diablo, o a Satanás, que era quien llevaba las culpas del pecado. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote? Mira, primero, el sumo sacerdote llevaba un becerro y lo ofrecía como ofrenda por él y por su familia. Eran traídos también al sacerdote los 2 machos cabríos. Uno de ellos era símbolo de Jesús y el otro que era símbolo de Azazel, como ya lo indicamos anteriormente. El macho cabrío que era para Jehová era sacrificado, y con la sangre del macho cabrío sacrificado, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Allí la esparcía sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio, allí en el altar. Entonces, luego el sumo sacerdote tomaba sobre sí mismo todos los pecados de Israel y salía del santuario. Y en la puerta del tabernáculo ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, que era símbolo de Satanás, y confesaba sobre él todos los pecados del pueblo. O sea que transfería los pecados de los hijos de Israel al macho cabrío que simbolizaba a Azazel o al diablo. Ese macho cabrío vivo llevaba todas las iniquidades y era llevado al desierto. Entonces, simbólicamente se consideraba que los pecados se habían alejado del pueblo. Esa figura de Azazel era enviado al desierto y también es interpretado como la imagen del diablo, como ya te lo dije. Satanás es lanzado finalmente al lago de fuego eterno, como lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Entonces, de esa manera, el santuario quedó nuevamente restaurado, quedó rectificado y justificado, ¿te das cuenta? Ahora, veamos este tema, pero en la imagen del santuario. Cuando vino Cristo, hizo el oficio de sacerdote. Él estuvo en la tierra haciendo la obra evangelizadora. Simbólicamente era en el atrio, ¿verdad? Y después de su muerte, o a partir del año 31, el Señor ingresó al lugar santo, en el cielo. Allí nuestro Señor intercedió por nosotros, y los pecados se registran en el lugar santo del cielo. Entonces, para borrar ese registro de pecados, también era necesario purificar el santuario. El Señor Jesucristo estuvo en el lugar santo hasta el año 1844. Y a partir de ese año se inicia el juicio investigador o la purificación del santuario que hacía el sumo sacerdote terrenal. ¿Te das cuenta? Solo que ahora el Señor
ministra como nuestro sumo sacerdote, como nuestro abogado y juez. Durante esta etapa del plan de salvación, que es la última, el Señor, al igual que el sumo sacerdote transfería los pecados al macho cabrío, el Señor también transfiere los pecados del mundo a Satanás, que finalmente será destruido en el fuego eterno. O sea que en estos momentos, mis queridos hermanos, estamos en pleno juicio. Y lo que nosotros debemos hacer es estar en constante oración y ruego a nuestro Señor para poder alcanzar la vida eterna que Él nos ha prometido. Vamos a la respuesta. ¿Qué servicios principales realizaban los sacerdotes y dónde? Realizaban el servicio diario o continuo, que consistía en la expiación por el pecado, intercesión por el pueblo. También ofrecían ofrendas diarias, ofrenda matutina y vespertina, y el servicio anual, que era la purificación del santuario. Todo se realizaba en el santuario terrenal. Pregunta número 4. Estamos estudiando el subtítulo Servicios y Comunicación. ¿Qué hizo el sacerdote cuando hubo gran necesidad de consultar al Señor? Éxodo capítulo 28, versículo 30, primera parte dice: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entrare delante de Jehová. Números capítulo 27, versículo 21 dice: y él estará delante de Eleazar, el sacerdote, y a él preguntará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán él, y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Además de educar al pueblo, el sumo sacerdote tenía comunicación con Dios por el pueblo. Esa comunicación tenía que ver con consultas del pueblo hacia el Señor, para conocer si las decisiones a tomarse eran o no correctas. O sea, estaba relacionado con transmitir al pueblo cuál era la voluntad de Dios en asuntos específicos. Eso era para que los sacerdotes tomaran decisiones para los israelitas. ¿Y cómo era esa comunicación? ¿A través de qué medios se llevaba a cabo? La Biblia nos muestra dos instrumentos que son el Urim y el Tumim. Veamos la imagen. La palabra Urim significa luces y Tumim significa pureza. El Urim y el Tumim eran dos piedras sueltas que el sacerdote llevaba dentro del pectoral. Así como lo estás observando en el dibujo. Estas piedras brillaban grandemente. Entonces, cuando se necesitaba tomar una decisión para la cual necesitaba revelación, el sacerdote la sacaba y el Señor le hablaba a través de las luces que las iluminaban y las atravesaban. Esas piedras, que eran más grandes que las otras, se ubicaban uno a la derecha y la otra a la izquierda del pectoral. El pectoral era tal vez la prenda más importante de las vestiduras del sumo sacerdote. Y se utilizaban cuando a los jueces se le presentaban asuntos difíciles de solucionar, difíciles de resolver. Por lo tanto, ellos no podían decidir ni resolver. Era en este caso que recurrían al sacerdote para la consulta a Dios. Y era Dios que daba la respuesta, ya sea negativa o positiva. ¿Y cómo eran esas respuestas? Dios respondía por medio de señales que llegaban directamente a estas dos piedras, es decir, al Urim y al Tumim. Si la respuesta era positiva o favorable, un halo de luz y gloria descansaba en la piedra que estaba al lado derecho del pectoral. Eso era una señal de la aprobación de Dios. Pero si Dios no aprobaba la decisión y esta era negativa o desfavorable, parecía que se asentaba un vapor o una nube sobre la piedra que estaba en la parte izquierda del pectoral. Uno de los ejemplos claros que nos presenta la Biblia se registra en 1 Samuel capítulo 28 versículos 5 y 6, que dice lo siguiente: y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, temió, y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Es de entender que Dios se manifiesta a través del sumo sacerdote, de profetas o sueños. Saúl estaba en una terrible situación. El enemigo amenazaba
El valor huía del rey y ahora Dios permanecía en silencio. El Señor ya no respondía a Saúl cuando éste lo buscaba. Saúl esperaba que Dios hablara con él a través de sueños. Él quería oír a Dios a través del Urim, pero Dios permanecía en silencio. Ni siquiera a través de los profetas hablaría Dios con Saúl. Y como Dios no le contestó a Saúl, el rey decidió consultar a una adivina, es decir, a Satanás. Fíjate, Saúl hizo lo contrario de lo que hizo Zorobabel, el gobernador de Israel en su momento. La Biblia dice en Esdras, capítulo 2, versículo 63, y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Que a través de estos medios Dios se comunicaba con el ser humano. Era un periodo en el cual algunas personas no eran encontradas en los registros genealógicos de Israel. Tal vez tenían algún derecho a un linaje sacerdotal, pero no podían comprobar su genealogía. Por consiguiente, ellos fueron excluidos del sacerdocio. Eso demuestra un respeto admirable hacia la ley de Dios respecto al sacerdocio de Israel. Y respeto también a las decisiones que Dios tomaba, que eran comunicados a través del Urim y Tumim. Otro caso importante fue cuando Moisés entregó el liderazgo a Josué. Números capítulo 27, versículo 21 lo dice. Y él estará delante de Eleazar, el sacerdote, y a él preguntará por el juicio del Urim, delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel, y toda la congregación. Mientras Moisés había podido comunicarse directamente con Dios, Josué, sucesor de Moisés, recibía la palabra de Dios mediante el sacerdote, como medio de determinar la voluntad de Dios. O sea, era para recibir órdenes de Dios, si ir o no a la guerra, y entre otras órdenes más también. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué hizo el sacerdote cuando hubo gran necesidad de consultar al Señor? Utilizaba el Urim y el Tumim. Pregunta número 5. El subtítulo dice maestros en Israel. Además, ¿cuál fue otra gran responsabilidad de los sacerdotes? ¿Qué nos dice Deuteronomio capítulo 33 versículo 10? Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Levítico capítulo 10 versículo 11 dice, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Ezequiel capítulo 44 versículos 23 y 24 dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y en el pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis derechos los juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis sábados. Dios espera que todos sus siervos sean santos, es decir, limpios en todo sentido, espiritual, físico y moral. Jehová eligió a Aarón para que fuera el sumo sacerdote de Israel, y a sus hijos, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, para que fueran sacerdotes. El Señor dijo a su pueblo que Él era el dueño de todo, y había escogido a Israel para que enseñara a todos, a las demás naciones, a todo el mundo, su santa palabra. ¿Quiénes se encargarían de esta educación? Los sacerdotes levitas. Ellos tenían la responsabilidad de educar al pueblo en cómo adorar a Dios y cómo guardar los 10 mandamientos. Es que era el pueblo escogido de Dios. ¿Qué hace su pueblo hoy día? Su verdadero pueblo. Hace lo mismo. Educa al pueblo en cómo adorar a Dios, en cómo guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios, en cómo guardar el sábado. ¿Te das cuenta? Y Deuteronomio capítulo 33 versículo 10 también lo dice. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre su altar.
La iglesia de Cristo en estos momentos viene dando a conocer el mundo, los juicios que se vienen de Dios. Es que ese es el encargo que Dios le hizo a su pueblo desde el Antiguo Testamento. Y ahora el encargo es lo mismo, es la misma misión. Esa misión no ha cambiado. ¿Te das cuenta? Esa educación conllevaría al pueblo a mantener su relación con Dios. Los sacerdotes tenían más responsabilidades que los levitas mismos. Eran personas que para ejercer el cargo de sacerdote no debían tener defectos físicos, no debían contaminarse con cosas paganas ni tocar cosas inmundas. Tenían que estar casados con mujeres de un carácter ejemplar. Que la santidad divina exigía a quienes se acercaban a Jehová un estado habitual de pureza. Dicho en otras palabras, los sacerdotes debían educar hasta con su presencia y con su ejemplo. ¿Ves? ¿Y qué debe hacer el pueblo actual? Debe hacer lo mismo. Debe de dejar de mirar el mundo. Debe estar consagrado totalmente a Dios. Debe educar a los demás. Debe advertir al mundo que la venida de Cristo está a las puertas y que sus juicios nadie los podrá controlar. Eso es lo que dice el Señor. ¿Ve? O sea, no es que solamente Israel antiguo debía guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios y debía enseñarlos a las demás naciones. No. También hoy es el mismo pueblo espiritual de Israel quien enseña a guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y también enseña a guardar el día sábado. No te vayas a olvidar. Ese mandato no ha cambiado. Y Levítico capítulo 10 versículo 11 dice que debían enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Los sacerdotes eran intérpretes y maestros de la ley y enseñaban al pueblo la palabra de Dios, en cómo seguir a Dios. Enseñaban sus leyes para que pudieran discernir lo malo y lo bueno. Ya te lo dije, que nosotros tenemos la misma responsabilidad de educar a nuestros hermanos, desde la lección más sencilla que encuentres en la Biblia. A veces hacemos el trabajo pensando solamente en personas que conocen muy bien la palabra de Dios. El tema es educar a los que no conocen la verdad de Cristo. Allí debemos enfocarnos. Entonces, no debemos olvidarnos del resto. Así que, maestros, ustedes tienen una gran responsabilidad. El mandato de Dios dice educar a su pueblo, especialmente a los más débiles. A ellos debemos educar. Incluso, muchas veces hasta criticamos cuando alguien repite las mismas enseñanzas. Fíjate en lo que dice ahora Ezequiel, capítulo 44, versículos 23 y 24. Y enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y en el pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis derechos los juzgarán. Y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes. Y santificarán mis sábados. Estamos en los últimos tiempos. Y Dios manda que debemos pregonar el 4º mandamiento. La pregunta es aquí, ¿lo estamos haciendo? Pregúntate, mi querido maestro, ¿estás pregonando el día sábado? Muchos dirán, hermano, es que la lección no se presta para hablar del día sábado. Déjame decirte, mi hermano, que si en las lecciones no hablas del sábado, es porque aún no comprendes la importancia de este mandamiento. De ser así, no estás enseñando a discernir lo santo de lo profano, como dice el verso. ¿Sabes por qué? Porque te estás olvidando de enseñar la señal de Dios con su pueblo, que es el día sábado. ¿Y sabes lo que dice Jeremías en el capítulo 6, versículo 13? El profeta dice que un día Dios te preguntará, ¿dónde está el rebaño que te fue dado? ¿Dónde está tu hermosa grey?
Así que cada uno de nosotros ha sido llamado para ser sacerdotes de Cristo. Nosotros somos llamados, como lo fueron los hijos de Israel, a ser pueblo peculiar, una nación santa, separada y distinta de todos los otros pueblos de la faz de la tierra. Tú tienes que comprender el santuario terrenal para que comprendas la labor de los hijos de Dios. ¿Te has preguntado qué hubiera pasado si los levitas hubieran cumplido con predicar la ley de Dios al mundo? ¿Sabes qué hubiera pasado? No se escucharan tantos asesinatos ni robos en esta sociedad. Fíjate, la maldad de este mundo existe porque los padres no atendieron los mandatos de Dios y no educaron a sus hijos para que respetaran y honraran los santos mandatos del Señor. ¿Y eso por qué sucedió? Porque el pueblo de Dios no cumplió con hacerlos conocer. ¿Ves? Mis hermanos, Cristo siempre estará con nosotros y nos guiará con su palabra a través de todo lo que pasemos en la vida. Siempre debemos orar a Él por guía y sabiduría. Debemos estar siempre agradecidos porque todo lo que el Señor ha hecho por nosotros es una bendición. Recuerda que no solamente basta ser oidores, sino también hacedores. Mi querido hermano, con lo que tú escuchas de la lección, replícalo, no te quedes con él. En eso consiste en ser hacedor. A veces solamente escuchamos y escuchamos y escuchamos, pero no replicamos. Entonces allí no estamos avanzando. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Además, ¿cuál fue otra gran responsabilidad de los sacerdotes? Educar al pueblo en los mandatos de Dios para que sepa distinguir lo bueno de lo malo. Pregunta número 6. El subtítulo de la pregunta número 6 dice: los levitas. ¿A quién confió el Señor muchas otras responsabilidades relacionadas con el santuario y en beneficio del pueblo? Números, capítulo 1, versículo 51, también capítulo 3, versículos del 6 al 9, dice: y cuando el tabernáculo partiere, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo parare, los levitas lo armarán, y el extraño que se llegare morirá. Haz llegar a la tribu de Leví, y hazle estar delante del sacerdote Aarón para que lo ministre, y desempeñen su cargo, y el cargo de toda la congregación delante del tabernáculo de la congregación, para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todas las alhajas del tabernáculo de la congregación, y lo encargado a ellos de los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón, y a sus hijos les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. A ver, hemos estudiado las responsabilidades del servicio sacerdotal en el santuario terrenal. Hemos visto las funciones de Aarón y sus hijos en el pueblo de Israel, aunque en realidad la familia de los levitas fue bendecida por Dios para cuidar, trasladar y administrar en el santuario. Dios dispuso que los levitas tendrían como líder a Aarón. No nos confundamos. Los sacerdotes tenían la función de intercesores. El resto de los levitas se encargaban de su cuidado. O sea, cada grupo tenía sus propias funciones y todas las funciones eran en el santuario. Unos debían estar en el tabernáculo del testimonio. Otros debían estar sobre todos los utensilios y sobre todas las cosas del tabernáculo. Otra parte de los levitas debían trasladar, desarmar y armar el tabernáculo del testimonio. Y el resto debían llevar el tabernáculo y todos sus enseres cuando el pueblo fuera de un lugar a otro y acamparan alrededor de él. Cualquier otra persona que quería ayudar moría. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Dice Números capítulo 8, versículo 18. A cada familia se les asignó responsabilidades de una parte del tabernáculo. Y cada hombre tenía un cargo para el cual estaba capacitado, como lo dice Números capítulo 4, versículo 19. Cada función era realizada bajo la supervisión del sacerdote Aarón. Los levitas comenzaban sus actividades a los 25 años y continuaban sirviendo oficialmente hasta los 50 años.
Así dice Números capítulo 8, versículos del 24 al 26. Aunque en el reinado de David, la edad mínima para el sacerdocio levítico se redujo a 20 años, como está escrito en Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 24. Lo cierto es que todos los levitas servían en el santuario. ¿Y cómo se distribuía el trabajo entre los levitas? El jefe principal era Eleazar, hijo de Aarón. Así lo dice Números capítulo 3, versículo 32. Los hijos de Gersón estaban a cargo del tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio, que está junto al tabernáculo y junto al altar, alrededor. Asimismo, sus cuerdas para todos sus servicios, como le dice Número capítulo 3, versículos 25 y 26. Los hijos de Coat estaban a cargo del arca, de la mesa, del candelero, de los altares, los utensilios del santuario con que ellos ministran, y el velo con todos sus servicios. Así está escrito en Números capítulo 3, versículo 31. Y los hijos de Merari eran los encargados de custodiar y llevar las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres, con todo su servicio. También llevaban las columnas alrededor del atrio, sus basas y sus estacas, y también llevaban las cuerdas, como lo escribe en Números capítulo 3, versículos 36 y 37. Mira, los levitas eran los guardianes del culto a Dios. Ellos vigilaban las cosas del Señor y acampaban alrededor del tabernáculo. De ser necesario, un levita daría su vida por proteger el tabernáculo. Solo que cuando el rey Salomón construyó el templo, las tareas relacionadas con el transporte del tabernáculo, sus muebles y utensilios, ya no fueron necesarios. Pero sí tuvieron otras funciones, como por ejemplo, cuidar de la limpieza y el orden del templo. Esto incluía las tareas relacionadas con los animales de sacrificio. Ellos se encargaban también de enseñar la ley del Señor al pueblo, como lo dice Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículos del 7 al 9. Ellos servían como músicos, poetas, compositores y cantores en el culto bíblico, especialmente durante y después del reinado de David, como dice Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos del 12 al 30, y entre otras funciones. Mis hermanos, todos tenemos una función dentro de la iglesia, donde el sumo sacerdote y nuestro líder es el Señor Jesucristo. Vamos a la respuesta. ¿A quién confió el Señor muchas otras responsabilidades relacionadas con el santuario y en beneficio del pueblo? A los levitas, mis queridos hermanos. Pregunta número 7. El subtítulo dice simbólico y real. ¿Cómo declaran las escrituras que fueron el santuario, los sacrificios y el sacerdocio de la antigüedad? ¿Dónde se encuentra ahora el verdadero santuario y sumo sacerdote? Vamos a estudiar el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículos del 9 al 12, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios, pero no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos, ya que consistía solo en comidas y bebidas, y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, que le fueron impuestas hasta el tiempo de la restauración. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Todo el sistema levítico del Antiguo Testamento era temporal, y una sombra o un símbolo para señalar el ministerio redentor de Jesús, que es perfecto y permanente. El tabernáculo mismo y todo lo que el antiguo pacto representaba era un símbolo
que significaban verdades más profundas. Y a eso llama Pablo parábola del nuevo pacto. Símbolo en griego significa parábola. Esos ritos, o el servicio sacerdotal realizado por el sacerdocio de Aarón, no hace limpios ni perfectos en cuanto a conciencia. Imagínate, mi hermano, si para el sacerdote de aquel tiempo la purificación era incompleta, ¿cómo sería para la persona común del pueblo? O sea, había debilidad en el servicio sacerdotal del Antiguo Testamento. Esa debilidad no hacía posible hacer frente a la necesidad de una transformación interna en el ser humano. Solamente era asignada hasta el tiempo cuando vendría el Señor Jesús a reformar todo. La sangre de machos cabríos y de becerros eran suficientes solo para cubrir el pecado temporalmente. Esos sacrificios no hacían perfectos de conciencia. Solamente un sacrificio perfecto como el de Jesús podía traer eterna redención. El sacrificio de Jesús restaura nuestra dañada conciencia. El sacrificio de Cristo fue superior porque fue perfecto, fue voluntario, fue racional y motivado por el amor. El santuario terrenal solo fue figura del verdadero santuario que es Jesús. El Señor, como nuestro sumo sacerdote, ministra en el trono de Dios mismo, un lugar más grandioso que cualquier cosa que manos humanas hayan podido realizar. Cristo es nuestro sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Por lo tanto, ya no necesitamos el orden levítico ni sacrificio de animales para obtener el perdón. Lo único que tenemos que hacer es venir a Cristo con arrepentimiento y confesión sincera de nuestros pecados. Mis hermanos, la lección nos conlleva a leer las instrucciones dadas por Moisés a su pueblo, en donde cada uno se dedicaba exclusivamente a una labor específica dentro del santuario, donde los responsables de ese santuario eran ejemplo. Nadie usurpaba la función de otro. Caso contrario, moría. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo declaran las Escrituras que fueron el santuario, los sacrificios y el sacerdocio de la antigüedad? Era figura de lo porvenir, que era Jesús. ¿Dónde se encuentra ahora el verdadero santuario y sumo sacerdote? En el lugar santísimo del santuario celestial. Mis hermanos, la Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento Dios estableció un sacerdocio bajo la ley a los hijos de Israel. El propósito era tener una relación justa y que viviera en una comunión espiritual con su Salvador. Era prepararlo para la venida de Cristo. Claro, antes del establecimiento de este servicio, el padre era el sacerdote de su propia casa. Y al morir el padre, este honor y responsabilidad pasaba al hijo mayor. En el tabernáculo se realizaba el servicio para perdón de los pecados. Ese servicio era mediante los sacrificios de animales. Pero también había una comunicación en el cual Dios se manifestaba en cuanto a su aprobación o desaprobación a las decisiones de los líderes. Esas órdenes eran mediante el Urim y el Tumim. Mira, los encargados del santuario terrenal eran los levitas, mientras los sacerdotes que eran del linaje de Aarón se dedicaban al servicio dentro del santuario. El resto de los levitas se dedicaban al cuidado, limpieza, al traslado del santuario. Además, predicaban la palabra de Dios. Los sacerdotes eran maestros de la ley. Los sacerdotes eran ejemplo dentro del pueblo. Sus vestiduras, su comportamiento, su vida matrimonial debía ser ejemplar. Sin embargo, los sacrificios no podían ser perfectos en cuanto a la conciencia. Es que todo era simbólico. Todo lo que allí se hacía era sombra de Cristo. Y cuando vino Jesús, el verdadero tabernáculo, terminaron todos esos ritos. El sacrificio de Jesús fue superior porque fue perfecto, voluntario, racional
y motivado por el amor de Cristo. Fue ofrenda voluntaria. El Señor entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, este servicio sacerdotal nos deja muchos ejemplos para nosotros. Ellos predicaban y enseñaban a guardar la ley de Dios. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Nosotros debemos inculcar al mundo que Cristo viene pronto y que debemos guardar todos los mandamientos de la santa ley de Dios. Debemos pregonarle al mundo que el día sábado es el día del Señor, mis queridos hermanos. Para eso nos ha puesto Dios en la iglesia, para que cada uno de nosotros hagamos una misión y todos podamos ganar almas para su redil. Que la paz de Dios esté siempre con vosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amado Padre, hemos estudiado una hermosa lección. Hemos tratado, Señor, el ministerio sacerdotal, una hermosa, Señor, experiencia que tuvieron nuestros hermanos en el santuario terrenal y que ahora nos sirve como ejemplo, Señor, de cómo nosotros debemos llevar también nuestro ministerio que tú nos has encomendado, Padre Santo. Ayúdanos para seguir adelante y para seguir compartiendo tu santa verdad. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén.